Con nosotros Lorenzo Ramírez. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Cómo ves la fotografía? Ya no sé si preguntarte por Irán o por el nuevo orden mundial, ¿no? O por Davos el lunes, cuando llegue Donald Trump y aquello va a ser un espectáculo. Pero, ¿cómo ves la última hora del cambio del régimen? Y no me refiero del iraní, sino del mundial. El iraní en particular, pero de la situación mundial. Sí, hablábamos hace un par de días precisamente de algunos de los puntos calientes y bueno, pues se va confirmando cada uno con su propia idiosincrasia. Y no caigamos en la tentación de analizarlo todo desde el mismo punto de vista, porque no es lo mismo Irán que Venezuela, que Groenlandia, aunque sí es verdad que subyace detrás de todo eso pues una estrategia de política exterior de Donald Trump que va dirigida pues tanto al ámbito interno sobre el externo y que bueno, pues se puede resumir en pegarle fuego al cortijo. Yo también estoy esperando como tú ver cuál es el tono, ¿no? en Davos de un Trump que vaya directamente a calzón quitado y que, bueno, pues ya es que pasa por encima no solo del orden y el derecho internacional, sino que encima insulta ampliamente a todos aquellos con los que en teoría tendría que estar negociando, ¿no? Es una estrategia que, si nos fijamos, es la del magnate inmobiliario de Nueva York, que si normalmente solemos decir, ¿no?, que las estrategias de negociación empresariales son duras y que en el ámbito de las finanzas y de Wall Street, pues quizás ahí tendríamos el sumum, en realidad no es así. Es decir, son los prebostes inmobiliarios de Nueva York, son los prebostes inmobiliarios que giran en torno a Donald Trump quienes actúan así, y en un contexto internacional, pues evidentemente la diplomacia hace mucho tiempo que brilla por su ausencia. Luego, con respecto a Irán, también hay que tener en cuenta que la tensión para provocar ese cambio de gobierno va en aumento, pero sobre todo si nos atenemos a lo que está sucediendo fuera de Irán, porque dentro del régimen de los ayatolás parece que está consiguiendo aglutinar apoyo popular y está haciendo, bueno, pues que peligre esa agenda que se había marcado desde Washington, desde Tel Aviv, también desde Londres, aunque Londres siempre esté en un segundo plano, para intentar fomentar una revolución interna que pudiera bueno, pues resquebrajar ese respaldo social al gobierno y promover un cambio de estatus que favoreciera precisamente a estos intereses, con unas naciones árabes que ahora, con la boca pequeña y de forma muy hipócrita, apelan a la no agresión. Hombre, llevan décadas respaldando el ataque contra un Irán que es enemigo de las teocracias sunís, y yo siempre suelo decir en estos casos que si saliera adelante cualquier tipo de plan para cambiar el régimen en Irán, habría que decir cuál va a ser el papel de estas teocracias sunís, porque se van a quedar solas, ¿verdad?, en esa promoción de ese islamismo salafista profundamente totalitario y que ya va más allá de ser una teocracia ad hoc, sino que lo que promueven es la destrucción de todo lo que tiene que ver con Occidente, con un Qatar que, además, como bien sabemos, pues ha servido de puerta trasera y puerta directa también para todo lo que tiene que ver con el apoyo a Hamas, ¿no? Ahora todos esperan que se produzca algún tipo de ataque de Estados Unidos. Podría ser similar al que el Pentágono realizó el pasado verano en esa operación martillo de medianoche. Recordemos, el pasado verano hubo bombardeos, hubo lanzamiento de misiles Tomahawks, en teoría sobre plataformas que se dedicaban al enriquecimiento de uranio, y en aquella ocasión pues se lanzaron muchas bombas, se lanzaron muchos misiles, y habría que ver, en primer lugar, ¿hasta qué punto Irán tiene capacidad de respuesta? Sobre todo si Rusia y China no intervienen en el conflicto, lo cual ha sido la nota común hasta ahora. De hecho, China, que tiene un acuerdo económico y también militar, esto poca gente lo destaca con Irán, no parece estar dispuesta a la confrontación directa, porque entonces perdería esa capacidad para presentarse ante el mundo como un socio comercial no bélico. Y aquí el problema que tienen los que promueven ese cambio de régimen desde el exterior, con independencia, insisto, de lo que piense cada uno, intentando hacer un análisis con bisturí, sin ideología. Aquí el problema es variado. Por un lado, no toda la población iraní quiere seguir las líneas que marca Israel, ni siquiera dentro de la propia oposición, para que el hijo del antiguo Shah, que hoy vive en Estados Unidos, pueda retornar al país y restaurar una especie de monarquía. Esto la oposición iraní no lo quiere. Es una oposición iraní que ha estado financiada desde el exterior, pero que no es nada homogénea. Y luego, por otra parte, se está demostrando que esas revueltas sociales, que originalmente comenzaron por razones económicas, pues han tenido participación de operativos de inteligencia para hacer más violentas estas protestas, lo cual ha servido, paradójicamente, también para reafianzar al régimen que está presentando todo esto como un ataque. No obstante, hay que apuntar también que el plan de intervención de la esfera atlántica y sobre todo del lobby sionista en Irán la tenemos desde hace mucho tiempo, y además la tenemos por escrito. Hay un documento elaborado por la Brookings Institution, que se publicó en el año 2009,
que se hace una pregunta retórica, dice, ¿cuál es el camino para Persia? Y ahí pues se describen distintas opciones de intervención exterior que se iban a aplicar de forma escalada o escalonada. En primer lugar, el de las sanciones. Hemos vuelto a ver cómo hay más sanciones arancelarias que en realidad afectarían de forma tangencial, porque evidentemente los clientes de Irán no están en Occidente, son fundamentalmente China e India, para crear hambrunas en el país, para minar la capacidad económica de hogares y empresas. En este enfoque se basa esa suposición de que si el pueblo iraní se veía amenazado con la ruina de su economía, pues haría todo lo posible para promover ese cambio de régimen. Y este informe además analiza los métodos para inspirar esta insurgencia. Entonces, reconoce abiertamente que Estados Unidos se enfrenta a Irán mediante esta denominada guerra no convencional, admite que las sanciones han tenido, bueno, pues como resultado precisamente esa colusión, esa confrontación económica, pero claro, aquí el problema es cómo das el paso siguiente, y la opción militar, de momento, aunque se está barajando, necesita tener un cierto apoyo internacional y nacional, y de ahí es de donde viene ese incremento notable de las cifras que estamos viendo en muchos medios de comunicación de muertos y heridos, y que podrían obedecer muy bien a esa guerra cognitiva que está en marcha. Es importante que tengamos en cuenta que aquí hay una guerra por nuestras mentes, una guerra cognitiva, y que se necesita el engaño público internacional para generar el consentimiento interno iraní, no ya externo solo, para un cambio de régimen, y que los grupos de oposición pues, que apoyan y que en estos momentos no son tan populares ni viables, pues puedan tener el respaldo continuo de otros países. Yo creo que este es el mayor escollo que hay aquí en estos momentos. Hay voces dentro de Israel que incluso están diciéndole a la Casa Blanca que es mejor esperar y no seguir adelante después de este experimento fallido, una especie de primavera de revolución de colores. Insisto, todo esto intentando abstraernos del ámbito ideológico, porque evidentemente, bueno, pues la teocracia iraní tiene muchas cosas y muchos elementos por los que ser criticado, pero no podemos hacer de la política del ordeno y mando y de la bomba la forma y la razón de ser. Y como decías al principio, esto sí que supone un nuevo orden, porque es el viejo orden de las operaciones encubiertas, pero ya directamente capitaneadas por un presidente Trump que se ha envuelto en la bandera y que parece no tener fin. Incluso algunos en Estados Unidos ya no solo hablan de la posibilidad de impeachment, sino también incluso de un tercer mandato. Imagínate, ¿no?, si se modificara la normativa en Estados Unidos para garantizar un tercer mandato de Donald Trump.